Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar a Juan Carlos Aldrete, director ejecutivo de análisis económico en Banorte. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por despertarte con nosotros. Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación a tu programa. Estimado Tocayo, se acaba de dar a conocer el PIB de México. Ayer se conoció el PIB de los Estados Unidos. Es contrastante los dos reportes. Por un lado, la economía más grande del planeta tuvo una contracción de 0.2% si se compara el segundo trimestre de este año con el trimestre anterior, el mismo trimestre del año anterior, de 2021. Y lo que acaba de dar a conocer el INEGI por su parte es que la economía mexicana tuvo un avance de 1.9%. Fue un poco superior a lo que muchas casas de análisis, a lo que estaba en el consenso, que por ahí era de 1.8%. Y pues bueno, ¿qué podemos platicar al respecto? Hay muchísimas cosas que giran alrededor de estas estimaciones oportunas y pues en Estados Unidos dicen que no están en una recesión. Aquí en nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no vamos a entrar en una recesión. Entonces, ¿qué nos pueden decir desde Banorte? Así es, muchas gracias. Pues definitivamente, en primer lugar, reconocer que el dato publicado el día de hoy por el INEGI del segundo trimestre para México, pues francamente es bastante positivo. Como bien dices, el dato es mejor a lo anticipado y confirma que la recuperación de la economía mexicana continúa después de que tuvimos cierta desaceleración en el segundo semestre del año pasado. Creo que el primer y segundo trimestres de este año indican que la economía mexicana está bastante resiliente, a pesar de que tenemos, como bien comentas también, en Estados Unidos una desaceleración que parece ser producto en buena medida de los incrementos de alza de tasa por parte de la Reserva Federal en ese país. Entonces, definitivamente las noticias son bastante positivas en México. En específico, consideramos que en buena parte vimos un impulso en la parte de la demanda doméstica, sobre todo el consumo, que se mantiene bastante resiliente, y esto a su vez explicado en buena medida por algunos factores positivos como la recuperación del empleo, el crecimiento de las remesas que han tenido nuevos máximos históricos en este primer semestre, y sobre todo también un regreso de las personas a las actividades después del choque que tuvimos por el COVID-19 y donde las últimas olas de contagio definitivamente parece ser que están teniendo mucho menos impacto económico en nuestro país respecto a lo que vimos sobre todo al inicio de la pandemia. Creo que un punto a destacarse sobre el reporte que está dando a conocer el INEGI es el desempeño de las actividades secundarias, una expansión de 3.3% a tasa anual. ¿Qué nos pueden decir alrededor de esto? Digo, sé que apenas acaba de publicarse el análisis del INEGI, pero ¿qué es lo que esperaban desde Banorte para el PIB nacional? ¿Y qué es lo que puede ser que esté en concordancia o qué es lo que puede ser lo que tanto veían ustedes como lo que ocurrió realmente? Claro que sí, pues definitivamente en el tema de las actividades secundarias, todo lo que tiene que ver con la industria, ya teníamos bastantes datos adelantados en respecto a lo que había sucedido en el segundo trimestre. Sin embargo, pues creo que lo más importante de decir es que el desempeño de las manufacturas en particular ha sido todavía bastante bueno. Hemos tenido que, en el caso de Estados Unidos, a pesar de que efectivamente, como bien comentábamos, tuvimos una contracción del PIB, las exportaciones e importaciones de Estados Unidos siguen bastante vigorosas y eso es un factor también positivo para, sobre todo, el sector manufacturero en México, que también se ha visto beneficiado de estos problemas en las cadenas de suministro que siguen aquejando a la economía global y sobre todo al caso de China, también recordando que en el periodo tuvimos nuevos confinamientos en ese país derivado del incremento de los casos de COVID-19 y es en ese sentido en el cual esta relación que tiene México con Estados Unidos a través del comercio internacional, pues sigue mostrando bastante vigor y en Estados Unidos en particular el PIB del segundo trimestre a tasa trimestral tuvo una caída en buena medida por una reducción en la inversión, en particular la residencial, que tuvo que ver a su vez con el incremento de las tasas para créditos hipotecarios en ese país. Entonces, en general, yo mencionaría que
los vínculos de México con Estados Unidos siguen siendo bastante fuertes y siguen siendo bastante positivos para la economía mexicana en su conjunto, lo que lo ayuda a través de las manufacturas. Y también del lado tan relativamente positivo, tuvimos que el sector de la construcción en nuestro país mostró un avance relativamente bueno durante el periodo, que es también una noticia positiva, sobre todo considerando que el precio de las materias primas se ha incrementado de manera muy importante, derivado de todos los problemas que ya conocemos por los commodities, que a su vez han sido afectados por el tema de la guerra en Ucrania. Y definitivamente esto que mencionas solamente o no hace más que reiterar la importancia de que el TEMEC se tiene que mantener y que se tiene que buscar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá pues llegue a buen puerto en todas estas cuestiones de negociaciones, en todas estas cuestiones de que pues no es que esté en peligro, pero que sí ahí hay algunos cuestionamientos. Al final del día lo mejor para todos es que se llegue a buen puerto. Ahora, con lo que mencionaste y el planteamiento que hacías, entonces podríamos entender que las cadenas de suministro empiezan, si no a desbloquearse, si no a estar en su mejor ritmo, porque, insisto, creo que eso no lo vamos a ver hasta dentro de unos años, están mejorando a pesar de todas las situaciones que siguen ocurriendo, porque bien han dicho en distintas ocasiones organismos internacionales, las cadenas de suministro siguen siendo un problema, pero hemos visto cómo poco a poco se han ido liberando, ha habido un poco más de, si no resiliencia, ha habido una mejora en la situación. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Así es, definitivamente lo que comentas es afortunadamente correcto. Hemos estado siguiendo de cerca algunos indicadores respecto a esto, donde yo destacaría en particular un indicador que realiza la Reserva Federal de Nueva York sobre precisamente sobre las presiones a las cadenas de suministro global, y hemos observado efectivamente que se ha visto una reducción en estas presiones. No obstante, es importante también mencionar que los problemas continúan. El índice, si lo vemos en respecto a la historia que ha sido calculado, pues seguimos con bastantes temas y retos en ese frente, pero definitivamente en el último mes o 2 meses en particular hemos tenido una mejoría. También tenemos algunos otros datos más cercanos, sobre todo relativo a la cantidad de contenedores que están esperando ser descargados en los puertos de Estados Unidos, del oeste de Estados Unidos, y también ahí hemos observado una reducción en los tiempos de espera, que son noticias favorables. Si bien, como bien comentas también, pues es importante mencionar que la situación sigue siendo bastante frágil, donde en particular la atención sigue centrada en el caso de China, porque hemos tenido nuevamente incrementos en los contagios y ese país también continúa con una política muy estricta de confinamientos, y en ese sentido, pues siempre estamos con el riesgo de poder volver a tener algunos problemas en el comercio internacional, que a su vez pudieran impactar a México, considerando pues la importancia de México en el comercio internacional y al ser una economía pequeña y abierta. Entonces, las noticias en el margen han sido positivas, pero pues hay que seguir siendo cautelosos. Juan Carlos, rápidamente, me queda un minuto para terminar la Claro. entrevista. ¿Cuál es la proyección que se puede tener entonces del desempeño ahora ya de manera anual para el PIB de México y hacia el tercer trimestre? Claro que sí, en Grupo Financiero Banorte estamos esperando que el crecimiento de México este año sea del 2.1%. Esto es ligeramente por encima de lo que vemos en el consenso de analistas, que está más cercano al 1.8%, y es en ese sentido en el cual creemos que los datos de hoy confirman que tuvimos al menos un primer semestre, aunque para la segunda mitad sí los riesgos se han incrementado ante la desaceleración global que se anticipa, producto de las políticas monetarias más restrictivas. Pues, estimado tocayo Juan Carlos Aldrete, director ejecutivo de análisis económico en Banorte, te doy las gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias por la invitación, tocayo, y estamos en contacto. Saludo a tu auditorio. Hasta la próxima.